vamos a analizar esta sucesión. Esta sucesión va a estar definida para valores enteros positivos. Y con analizarla me refiero a que vamos a encontrar casi todo lo que hemos visto. Vamos a encontrarle valores de la sucesión, obviamente, donde cuánto valen algunos elementos de la sucesión. Vamos a encontrar cotas superiores, cotas inferiores, máximo, mínimo, supremo, ínfimo, puntos de acumulación, el límite, si es monótona, creciente o decreciente. Y vamos a probar también si es el caso de que sea monótona, que efectivamente lo es. Y en caso tenga un límite, también vamos a probar analíticamente que el valor que decimos es el correcto del valor del límite. Entonces vamos a empezar por evaluar para n igual 1. Entonces para n igual 1 tenemos a sub 1 igual a 2 por 1 cuadrado menos 1 sobre 1 cuadrado más 1. Entonces acá tenemos un medio 0.5. Vamos a necesitar evaluar, por supuesto, algunas cosas acá para tener una mejor aproximación a la hora de dibujarlas. Tenemos el a sub 2. El a sub 2 va a ser 2 por 2 al cuadrado menos 1 sobre 2 al cuadrado más 1. Entonces acá tenemos 4 por 2, 8 menos 1, 7 sobre 5. 7 quintos, aproximadamente igual a. Vamos a usar mi calculadora para eso. Para calcular aproximadamente a qué es igual 7 quintos. Entonces tenemos acá 7 quintos es 1.4. Muy bien, 1.4. Ahora tenemos el a sub 3. A sub 3 va a ser igual a 2 por 3 al cuadrado menos 1 sobre 3 al cuadrado más 1. Acá vamos a tener 9 por 2, 18, menos 1, 17 sobre 10. 17 sobre 10, esto es 1.7. Esto no es aproximado, es exactamente igual. Y seguimos con el a sub 4. A sub 4 tenemos 2 por 4 al cuadrado menos 1 sobre 4 al cuadrado más 1. Acá tendríamos 4 al cuadrado 16 por 2. 32 menos 1, 31 sobre 4 al cuadrado 16 más 1, 17. 31 sobre 17. 31 sobre 17 tenemos 1.82. Bueno, esto sí es aproximadamente 1.82. Como sabemos, para tener una mejor idea de los resultados, vamos a probar con números un poquito más grandes. Vamos a probar con el a sub 100. Entonces ese serían 2 por 100 al cuadrado más 1 sobre 100 al cuadrado más 1. Y entonces acá vamos a ver cuánto me queda eso. 2 por 100 al cuadrado más 1 dividido dividido 100 al cuadrado más 1. Tenemos... Uy, este resultado no puede estar bien. Voy a hacerlo de nuevo. 2 por 100 al cuadrado menos 1 sobre 100 al cuadrado más 1. Tenemos 1.9997. Entonces aproximadamente 1.9997. Y vamos a probar con A1000 también para ver cuánto me queda. Esto serían 2 por 1000 al cuadrado menos 1 sobre 1000 al cuadrado más 1. Vamos a aproximarlo. Vamos a aproximar. Entonces tengo 2 por 1000 al cuadrado menos 1 sobre 1000 al cuadrado más 1. Tengo 1 punto, voy a poner acá un número exagerado de cifras, 999997. Ya estamos más cerca de un valor que es 2. Y entonces si yo hago un dibujo, lo voy a dibujar también porque también eso a veces es parte del análisis. Acá vamos a tener 0, 2, 4, 6, 8, acá vamos a poner 1, 2, 4, 6, 8 y acá vamos a tener 2. Hay un pequeño dibujito.
Entonces con este dibujito vamos a ver que el primero es 0.5. Entonces el primer valor, el A sub 1, está acá. Aquí está el A sub 1. El A sub 2 es 1.4. Entonces el A sub 2 está por acá. El A sub 3 es 1.7, que estaría por acá. Este es el A sub 3. El A sub 4 es 1.82, que estaría por acá. Este es el A sub 4. Y el A sub 100 está muy pegado acá, junto con el A sub 1000. Que ya no puedo notar la diferencia porque ya están demasiado pegados. Entonces acá inmediatamente yo puedo concluir varias cosas. Primero, respecto de las cotas inferiores. Todos los números que estén antes que esto, todos los números que estén antes que esto, todos estos que están acá, todos estos van a ser parte del conjunto de cotas inferiores. Porque todos estos que están acá son más pequeños que todos los elementos de la sucesión. Esto quiere decir que mi conjunto de cotas inferiores para mi sucesión va a estar compuesto por todos los números que sean más pequeños que un medio, incluido el 1 medio. Ahora mi conjunto de cotas superiores van a ser todos los números que sean más grandes que todos los elementos de la sucesión, y yo me doy cuenta que esos empiezan a partir de 2, porque ningún elemento de la sucesión está pasando de 2. Entonces acá vamos a tener que mi conjunto de cotas superiores va a ser de 2 en adelante. Y entonces ya tenemos conjunto de cotas superiores, conjunto de cotas inferiores. Al tener el conjunto de cotas superiores y conjunto de cotas inferiores, podemos pasar a tratar de calcular el máximo, si es que existe, y el mínimo. Entonces el máximo va a ser un elemento de la sucesión que también sea cota superior. Entonces yo me doy cuenta que acá podríamos pensar en el 2, pero resulta que ningún elemento de los de la sucesión me dio exactamente el valor de 2. Y parece que no lo van a hacer. Se están acercando a 2, pero no llegan a tomar el valor de 2. De forma que yo voy a decir que el máximo no existe. No existe el máximo. Ahora vamos al mínimo. Entonces el mínimo va a ser un elemento de la sucesión que también sea una cota inferior. Y entonces yo puedo observar acá que justamente el 1 medio es A1. Es decir, es una cota inferior, pero también fue un elemento de la sucesión. O sea que el mínimo sería 1 medio. Ahí tenemos el mínimo. Vamos ahora por los otros conceptos. El supremo de la sucesión. El supremo de la sucesión, como habíamos hablado antes, es básicamente el elemento más pequeño de las cotas superiores. Entonces voy a mis cotas superiores que están acá. Y el elemento más pequeño de las cotas superiores, ese es 2. Entonces mi supremo va a ser 2. Ahora vamos por el ínfimo. El ínfimo de mis cotas de mi sucesión va a ser el elemento más grande de mis cotas inferiores. Y de mis cotas inferiores el elemento más grande es 1 medio. Entonces acá tenemos que el ínfimo es 1 medio. El supremo es 2. El máximo no existe y el mínimo tampoco. Ahora, en cuanto al comportamiento que tiene esto, yo puedo observar que vamos de A sub 1, salta para allá. Luego A sub 2, A sub 3, A sub 4. Entonces pareciera que la sucesión es monótona, creciente. Entonces esto lo vamos a dejar para la segunda parte. Probar que efectivamente la sucesión es monótona creciente, pero aquí ya pudimos determinar cuál es el comportamiento que tiene. Probar que efectivamente así es, eso lo vamos a hacer después en el siguiente video, pero ya tenemos que va a ser monótona creciente. Además podemos extraer más información. Acá yo me doy cuenta de que esta sucesión tiene un punto de acumulación, solo uno, que es a donde se están empezando a acercar todos estos elementos de la sucesión. El punto de acumulación sería 2. Ese es mi punto de acumulación. Ahora vamos a tomar en cuenta también que además de ese punto de acumulación que es 2, también vemos que como solo todos los elementos de la sucesión, todos se están acercando a un mismo punto, vamos a saber que el valor del límite para esta sucesión es de 2. Porque todos los elementos de la sucesión se están acercando a 2.
Ahora esto lo vamos a probar después. Después vamos a probar junto con la monotonía y junto con el valor de límite. Vamos a probar que efectivamente estos dos son en el siguiente video. Pero por el momento ya tenemos un análisis un poco informal, podría ser, sí, pero un análisis de la sucesión y cómo se comporta.